Hola chicos, soy Iván Casal, o más conocido como Happy Motion, profesor de varios cursos de animación en Creana. Hoy les traigo un tip muy chévere que suelo usar en algunos proyectos. El tip de cómo crear las texturas animadas. Por ejemplo, aquí tengo un video. Este es un proyecto que hice hace poco, uno de los últimos proyectos que hice. Y aquí yo he usado las texturas animadas. Si ven aquí con el estilo del video, nos damos cuenta que aquí hay una pequeña texturita. Si le voy a dar play, si ven cómo hay como unas pequeñas estelas que están pasando y un ruido que está por aquí que se mueve. Si ven aquí se notan unas pequeñas rayas, es algo sutil. O sea, dependiendo del proyecto puedo usar como que esto se vea mucho más o se note mucho menos, pero va a depender mucho del proyecto. Entonces vamos a aprender cómo hacer esto. Esto lo hago con Photoshop y After Effects. Entonces ahora vamos a ir a Photoshop. Ok, ya estamos en Photoshop. Y ahora vamos a crear un nuevo documento. No importa el tamaño por ahora, vamos a escoger este de 1920 por 1080, o sea, Full HD. Lo creamos, estas guías las voy a quitar porque no me gusta, me distrae. Vamos a View, Clear Guides, limpiamos las guías. Ok, para hacer esto, o la idea detrás de esto, es crear varias capas pintadas de manera diferente con un brush que tenga alguna textura que nos agrade o que nos parezca que vaya a funcionar para el proyecto al que estamos trabajando. Y dentro de Photoshop hay varias maneras de hacerlo, o por lo menos un par que yo conozco. La primera, vamos a habilitar nuestro timeline, pero solamente para mostrarles lo que se podría hacer. Ok, pero esto no se los voy a enseñar aquí porque es un proceso mucho más largo y mucho más tedioso, pero que lo aprenderemos en uno de los cursos que yo doy. Entonces aquí la primera opción es crear un timeline y aquí creando mis layers, mis video layers, yo voy creando capas, voy dibujando ese primer layer, creo otra capa y puedo dibujar otro layer, y así puedo ir de layer en layer, como si estuviera trabajando en cualquier otro programa de animación, After Effects, Boom, Animate o cualquiera. Entonces, la ventaja de esto es que aquí puedo ir viendo mi animación. Pero esto que acaban de ver es hecho con atajos, o sea, cada uno de estos layers que están aquí son con atajos que yo he creado. Y que como les digo, esto se los voy a enseñar en mi curso de historias animadas, donde también, entre otras cosas, les enseño un poco de animación cuadro a cuadro en Photoshop, que para aplicarlas en la creación de un lyric video con ese estilo, ¿no? Ok, pero por el momento no vamos a usar esto porque, como les digo, es un proceso un poco más largo y vamos a ver una manera más fácil de hacerlo. Y la desventaja de hacerlo como lo vamos a hacer ahora es que no vamos a tener ese preview del timeline. Okay, lo que vamos a hacer es quitar este timeline. Vamos a cerrarlo. Y ahora, como les dije, la idea es crear varios layers con diferentes texturas para que sean aleatorias y así al momento de llevar esto a After y le demos play se vea esa textura como si estuviera animada. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear un layer y vamos a buscar un brush que nos guste. Estos brushes que tengo aquí son de un pack de brushes de Kyle T. Webster, que son los que vienen gratuitamente con la suscripción de Adobe, pero yo he seleccionado los que más me gustan. Entonces, para efectos de este pequeño curso, o de este pequeño tutorial que estoy haciendo, voy a usar este de aquí que dice Oil Canvas porque me gusta la textura que tiene. Si ven que es como un lienzo en el que se está pintando. Y lo que vamos a hacer es, en este layer, vamos a lanzar varios brochazos. Si tienen una tableta Wacom es mucho mejor porque la tableta detecta la presión. Pero si tienen, o si no tienen, mejor dicho, una tableta gráfica cualquiera, pueden usar el mouse sin problema y simplemente modifican las opciones de opacidad, las del flow y van lanzando brochazos para que vayan teniendo
aleatoriedad, por decirlo así. ¿Ok? Entonces digamos que este es nuestro primer layer o frame de la textura animada. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un nuevo frame o un nuevo layer. Deshabilitamos el que ya tenemos y en este nuevamente vamos a lanzar brochazos de pintura. También podemos ir modificando el flow como querramos. La cosa es que no se vea igual una con la otra. Tal vez unos los hacemos en una dirección, otros en otra dirección, pero la idea es esa, que todo sea aleatorio. ¿Ok? Y vamos a hacer lo mismo en 2 capas más. Solamente vamos a usar 4 para esto, pero ya en proyectos grandes ustedes pueden usar muchas más capas para que sea más aleatorio y no se note el loop de animación que estamos creando. Ok, entonces voy a llenar este. Y recuerden que aquí tampoco es que vamos a hacer que quede perfecto, simplemente es para que vean cómo se puede lograr este efecto. Ok. Y uno más. Recuerden que en cualquier momento le pueden ir bajando la opacidad o modificando el flow o el tamaño incluso del pincel para que esto se vea más aleatorio. Y sí, lo estoy haciendo en blanco y negro simplemente porque es mucho mejor a la hora de llevarlo a After Effects y si yo allá quisiera cambiar el color, se lo cambio fácilmente. En lugar de aquí tener un color claro o yo que sé, un tono amarillo, verde cualquiera, después puede que se me complique más en After Effects. Entonces ya tengo mis 4 layers y vemos que cada uno tiene brochazos diferentes y eso es lo que me va a crear esa aleatoriedad. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es guardar este documento. Nos activamos nomás todos los layers y este que dice background lo vamos a eliminar porque no es necesario. Ok, esto lo vamos a guardar y de ahí nos vamos a After Effects. Y bueno, ya estamos en After Effects. Ahora lo que tenemos que hacer es importar nuestros archivos. Yo le doy doble clic aquí a mi bandeja de proyecto y voy a importar mi archivo de textura que tengo aquí, que es el que acabamos de realizar en Photoshop. Vamos a dejar todo ahí, simplemente aquí le voy a cambiar a Composition, Retain Layer Sizes para que se nos cree una composición. Aquí también, Composition, Retain Layer Sizes. Y ok, entonces aquí lo que ha pasado es que se nos ha creado nuestra composición de la textura animada. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Aquí tenemos 10 segundos de animación que se crean por defecto. O sea, los segundos del timeline se van a crear dependiendo de la última composición que se creó. Si la última composición que se creó duró 5 segundos, esta nueva composición que crearíamos se crea de 5 segundos. Si se crea de 4 y así. La última composición que yo creé fue de 10 segundos y por eso esta composición dura 10 segundos. ¿Ok? No tiene nada que ver con lo que hicimos en Photoshop. A menos que en Photoshop hayamos usado el timeline y ahí sí nos va a durar el tiempo exacto que usamos en el Photoshop. Ok, entonces aquí tenemos todos nuestros layers. ¿Qué es lo que pasa aquí ahora? Que todos nuestros layers están visibles como si fuera Photoshop. Entonces, si quitamos estas capas, vemos que aquí está nuestro primer layer, nuestro segundo, nuestro tercero y nuestro cuarto layer. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Necesitamos reducir todo lo que está aquí que dura 10 segundos a 4 frames. Entonces vamos a coger todo y lo reducimos. Vamos a hacer zoom in. Aquí ahora está durando 1. Vamos a hacer lo que dure 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque quiero que cada uno de mis layers de textura dure 4 frames. Podemos hacerlo de 2, de 4, de 6, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Ahora para que se note, lo he hecho de 4. Entonces, el siguiente paso es mover todos estos layers en forma de escalera. ¿A qué me refiero? A que el 1 se queda ahí, cogemos el 2, 3 y 4 y los arrastramos hasta acá, deseleccionamos el 2, arrastramos 3 y 4 hasta acá, deseleccionamos el 3 y el 4 lo dejamos hasta acá. Eso quiere decir que vamos a tener hasta acá, hasta el frame 16.
Ok, como todo esto de acá ya no nos sirve, lo que vamos a hacer es reducir nuestra área de trabajo hasta los 16 frames que tenemos aquí. Podemos hacerlo así, manualmente, o también donde esté ubicado nuestro indicador. Por ejemplo, si está ubicado aquí, presionamos la tecla N de no y automáticamente se nos va a reducir hasta ese frame. ¿Ok? Pero eso no es suficiente, tenemos que hacer que esta composición dure esos 16 frames, no que simplemente nuestro work area esté a 16 frames. Y para hacer eso vamos a darle clic derecho aquí al work area y le doy clic aquí a Trim Comp to Work Area. ¿Y esto qué va a hacer? Ahora sí nuestra composición va a durar simplemente esos 16 frames. Y si yo le doy play a esta composición, vamos a ver cómo nuestra textura ya está animada. Tal vez aquí no lo veamos chévere, simplemente vemos un poco de ruido negro que está pasando ahí, pero vamos a irnos a una nueva composición, vamos a crear una nueva composición a partir de esta textura que ya creamos. Entonces voy a arrastrar mi composición de la textura animada que acabo de hacer y la voy a arrastrar hasta aquí, hasta el icono de crear nueva composición. Creamos esa nueva composición y lo que va a pasar es que se nos va a crear una nueva composición con nuestra textura animada de 16 frames. Pero yo no quiero que simplemente dure 16 frames, quiero que esta animación se siga reproduciendo en un loop, en un ciclo infinito. Así que esto de aquí, esta composición, le voy a dar clic derecho, aquí en un espacio vacío, Composition Settings, y voy a hacerla que dure por lo menos unos 10 segundos. Simplemente para que vean cómo voy a hacer este loop. ¿Ok? Ahora tenemos esta composición de 10 segundos, sin embargo nuestra animación está durando los 16 frames. ¿Cómo hago que esto se reproduzca en loop? Un error muy común es agarrar esto, duplicarlo, lo arrastro por acá y nuevamente lo duplico y lo arrastro y así voy a tener un loop. Pero ese es un error. Otro tip que les voy a dar aquí es una expresión súper chévere que yo uso siempre que se llama loop out, combinado con el time remapping. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Le voy a dar clic derecho a mi layer animado, me voy aquí a time y ponemos enable time remapping o con el atajo control alt T. ¿Qué va a pasar ahora? Que ahora sí yo puedo expandir esto hasta los 10 segundos que quiero y aún no está lupeado. Ahora si yo avanzo y llego hasta este otro keyframe, mi animación va a desaparecer. ¿Ok? Porque aquí adelante ya no tengo nada. Lo que tengo que hacer es que este espacio que está aquí se repita infinitamente hasta los 10 segundos. ¿Cómo logro eso? Primero que nada necesito irme hasta el último frame donde ya no hay nada, retrocedo un frame donde aún sí tengo animación y aquí voy a crear otro keyframe. ¿Okay? Le doy clic aquí, añadir keyframe y ese último keyframe que no tiene nada lo borro porque no me va a servir, precisamente porque no tiene nada. ¿Ok? Ahora vamos a proceder a crear la expresión. Aquí en el reloj de la creación de keyframes, manteniendo presionado la tecla Alt, le doy clic al reloj y vemos cómo los números cambian a rojo y se me abre mi panel de expresiones. ¿Ok? En esta nueva versión de After Effects, en la última, han mejorado el tema de las expresiones o la escritura de expresiones porque ahora si yo escribo la expresión que quiero, en este caso loop out, vemos cómo automáticamente el After Effects está intentando adivinar, o por decirlo así, cuál es la expresión que yo quiero. Si pongo loop, ya me está dando varias opciones. Loop in duration, loop out duration. La que yo necesito es esta de aquí, loop out. Si no tienen esta versión de After Effects, que es la última, de 2019 y no sé qué número es, pero es la última, no les va a aparecer esto de que están escribiendo y les va a predefinir el texto.
Entonces van a tener que escribir tal cual la expresión es. Y recuerden que las expresiones en After Effects tienen que estar escritas de la manera correcta, de manera precisa. Por ejemplo, loopout se escribe L-O-O-P minúsculas. La siguiente O es mayúscula. Ahí vienen la U y la T minúsculas. Y vienen los paréntesis. ¿Ok? Esa es la manera correcta. Si yo escribo una letra mal, por ejemplo la O que es mayúscula, la escribo en minúscula. Y salgo de aquí, me va a dar un error. ¿Ok? Entonces para eso es que han implementado esto también del texto predefinido, para saber cómo se escriben bien las expresiones y no tener que escribirlas, ¿no? Sino que simplemente las seleccionamos aquí. ¿Okay? Entonces ponemos loopout y vemos que ya se me fue el error. Entonces esta expresión que está aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a repetir infinitamente toda la animación que tenga entre estos dos keyframes. ¿Okay? Ya no me va a aparecer vacío de aquí para adelante, se va a repetir. Entonces si yo me alejo aquí y le doy play, me voy a dar cuenta que los 10 segundos de animación se van a repetir o van a estar llenos por esta animación loopeada. ¿Ok? Entonces hasta ahí yo ya tengo mi loop de animación. ¿Ok? Y ahora para que lo podamos ver voy a importar estos archivos de aquí y vamos a hacer unas pruebas. Por ejemplo, voy a importar o voy a usar mi archivo de aquí que es el de mi curso de principios de animación. Voy a crear una nueva composición y vemos que esta animación es súper sencilla. Entonces si yo quisiera agregarle la textura que ya hice, puedo irme acá, que es esta de acá, la que dice Text Anim 2, y la voy a colocar aquí encima. Entonces ahora que está pasando, esa textura se está reproduciendo sobre mi video. Pero ahora se está viendo muy feo porque está tal cual la animación que yo hice, el color negro y no veo casi nada, simplemente veo eso que se está reproduciendo. Entonces lo que podemos hacer aquí es ir modificando o los modos de fusión o la opacidad de mi textura. Por ejemplo, aquí le bajo la opacidad a esta textura, se la bajo simplemente hasta ahí. ¿Y qué voy a lograr con esto? Voy a tener esa textura en movimiento y que ahora sí me va a dar una ganancia, por decirlo así. Ahora se ve algo más artesanal y no se ve algo tan simple como eso, el fondo sólido y el pescadito ahí. ¿Okay? Y de paso les recuerdo, o les digo, que este pescadito es de mi curso de los principios de animación. Es un curso totalmente gratuito donde vemos los 12 principios de animación aplicados a After Effects totalmente para principiantes o para alguien que ya es avanzado y quisiera recordar los principios de animación. ¿Ok? Entonces podemos hacer eso. O la otra es que lo dejamos en 100. Nos vamos a los efectos y le voy a aplicar a esta textura un efecto que se llama Fill, que es un efecto de relleno, que es este de aquí. ¿Y qué es lo que hace el Fill? Que todos los píxeles que estén en ese canvas, en este caso todo el color negro que estaba ahí o todos sus tonos, se van a pintar del color que tenga elegido acá en el efecto. En este caso es el rojo. Pero qué tal si yo le pinto no tan rojo, tal vez un naranja medio clarito y lo dejamos ahí. Ok. Ahora no solamente puedo bajarle la opacidad y también saber mi animación ahí, pero puedo dejar toda la opacidad y puedo cambiar los modos de fusión, por ejemplo en Overlay, Soft Light, en Añadir, y ahí puedo jugar con la opacidad y vemos que me va a crear otro resultado diferente. Okay, le puedo bajar más para que no se vea tan fuerte el efecto y con eso podemos trabajar. Otra cosa que les quería enseñar es que, por ejemplo, en este proyecto de aquí, que es el de mi otro curso de animación, este es el curso de historias animadas, donde también les enseño cómo crear estas texturas animadas, pero además les enseño en ciertas clases los temas de cómo animar en Photoshop
y cómo crear estos atajos para que sea más fácil el tema de hacer las texturas animadas. Aquí también podemos ver que yo he usado las texturas animadas. Voy a ponerle full para que sea mejor. Aquí vemos cómo todas las texturas están animándose sobre mi video, y esto le da un valor mucho más agradable. Se ve más dinámico, se ve más artesanal. Y esto también lo podemos ver en mi curso de stories animadas aquí en Creana. ¿Ok? Este de acá es otro proyecto del mismo curso de stories animadas que no tiene textura, pero ¿qué pasa si yo agarro nuevamente mi animación de acá, que dura solo 10 segundos? Vamos a cortarlo aquí. En este caso, este canvas es 9:16, es decir, es un formato vertical. Yo podría simplemente mi textura rotarla o hacerla más grande también. Y aplicando lo mismo, simplemente voy a bajarle la opacidad para que vean cómo puede ganar un poco más este video si yo le aplico la textura. Si vemos cómo se ve casi que en el fondo cómo está pasando esa textura. Obviamente esta textura no la hice precisamente para este video, simplemente les estoy mostrando cómo se puede aplicar a diferentes tipos de video. ¿Ok? Y por último, en este otro video de acá, que es el de Happy Delivery, que es mi curso de animación para redes sociales, donde vamos a hacer un explainer video. Aquí también en este video, por ejemplo, al inicio no tengo tengo un poco de textura aplicada aquí también, si vemos. Acá es más evidente, si ven el fondo de aquí, el fondo que está gris, cómo tiene esa textura. Ups. Mejor déjenme hacer esto totalmente grande para que vean. Ok, si ven cómo la textura está pasando ahí. Y es algo sutil, no es que debamos hacerlo súper evidente. Aquí es un poco más evidente, pero no tanto. Pero siempre trato de que en los videos que hago, bueno, dependiendo del proyecto, tenga este tipo de texturitas animadas porque hacen que gane mucho más el proyecto. Y bueno, eso es todo lo que les quería enseñar con estos tips. Espero que les haya gustado. Y si les gustó alguno de estos videos que son de mis cursos de Creana, nos vemos en clases. Hasta luego.